Diana Ramírez. Voy a presentarles el tema de monitoreo, para qué es, para qué nos sirve y cómo hacerlo. El monitoreo tuvo su primera aparición durante la Segunda Guerra Mundial. Se utilizó para facilitar el control de la calidad en la producción de los equipos militares. Este tema era privado hasta 1945, donde ya se dio uso público y se empezó a usar en otras áreas, como en nuestro caso el área agrícola. Existe un muestreo ordinario, que es un número fijo de muestras para estimar la densidad de población con cierto nivel de precisión. Así, el número de muestras será inadecuado por pequeño en pequeñas densidades y por exceso en grandes densidades. En esta técnica se toman muestras secuenciales para tomar decisiones. Así, si es muy alto o muy baja la población, se puede tomar una decisión después de unas pocas muestras. Y para hacer un monitoreo se debe hacer un plan. En este plan se debe conocer la población a evaluar para lograr determinar su umbral económico de infestación. Se debe conocer la densidad de población que se debe tener para aplicar una medida de control y así evitar el daño económico. En cuanto a conocer la población, debemos conocer el ciclo fisiológico, su hábitat, sus costumbres y saber en qué etapas del cultivo nos causa daño, porque no siempre que exista un insecto o una enfermedad plaga en un cultivo nos va a causar el mismo daño. Todo depende también del estado fisiológico del cultivo frente al estado fisiológico de la planta. Para hacer una predicción del comportamiento de una determinada plaga se debe tener en cuenta lo siguiente: estimación de poblaciones presentes en el campo, predecir el desarrollo futuro de estas poblaciones, por eso es que es importante conocerlas, y calcular las pérdidas en rendimiento por la acción de esas poblaciones, es decir, qué daño económico me está causando la cantidad de población existente. Comparar el valor de las pérdidas que causará versus el valor de las medidas de control, porque ya en un caso extremo, si el control me va a salir más costoso de los beneficios que voy a obtener, pues obviamente la decisión final será no hacer ningún tipo de control. Esto es la población mínima capaz de causar daño económico. Este tiene muchas variables, como por ejemplo el tipo de cultivo, el área geográfica donde se encuentra, la época del año, los cambios en la oferta y la demanda, porque esto determina el precio final del producto. Lo ideal no es llegar a ese nivel de infestación, porque de ocurrir el control no evitaría ya el daño hecho, sino solo ayudaría a disminuir la cantidad del daño. Por eso es que se deben hacer monitoreos juiciosos y responsables para que no lleguemos al nivel económico de infestación. Lo que sí podemos evaluar es el umbral económico de infestación, que es la densidad de población a la cual se deben aplicar medidas de control para que no se alcance el nivel económico de infestación. ¿Para qué se hace el monitoreo? El monitoreo se hace para determinar cuándo existe una población que pueda causar daño al cultivo. Si con el monitoreo se determina que hay una población plaga, se pueden tomar decisiones. Se puede evaluar hasta dónde ha llegado y puede llegar el daño causado para tomar decisiones de control. Como decía en el primer punto, para determinar cuándo existe una población que pueda causar daño al cultivo, se hace este monitoreo. Este monitoreo varía de acuerdo al tipo de cultivo, a la etapa fenológica del cultivo, y para tomar una decisión acertada. En el segundo punto decía que si con el monitoreo se determina que hay una población plaga, se pueden tomar decisiones. Con el monitoreo no solamente se evalúa
la plaga como tal, la cantidad, sino también el estado de vida de la plaga, porque de acuerdo a eso causa el daño en el cultivo. Es decir, en algunos tipos de insectos plaga los que causan el daño son las larvas y ya los adultos no causan ningún daño. Entonces, si en nuestra evaluación vemos que hay una población alta de larvas, quiere decir que debemos realizar algún tipo de control, bueno, también de acuerdo al umbral que exista para evaluarlo como que ya se debe aplicar una medida de control. También dice que se puede evaluar hasta dónde ha llegado el daño causado, pues porque de ahí podemos determinar si hacer o no control, porque como decía anteriormente, si el control va a ser más costoso que el daño, que el beneficio que vamos a obtener, pues no habría necesidad de hacer este control. Para realizar el monitoreo tenemos diversas formas de hacerlo, dependiendo, lo que decía, siempre depende del tipo de plaga, del tipo de explotación que tengamos, del tipo de cultivo, de las condiciones geográficas. Aquí podemos ver, por ejemplo, en la primera imagen, es un cultivo que estamos haciendo el monitoreo directamente sobre las plantas. La primera y la segunda imagen estamos haciendo sobre las plantas para evaluar qué porcentaje de plantas del cultivo se encuentran afectadas o en peligro de ser afectadas por la cantidad de población plaga que se encuentra. Estos monitoreos generalmente, digamos que la forma más usada es en zigzag o en L, que se llama, que así podemos garantizar que estamos haciendo un recorrido general por toda el área a monitorear. En la tercera imagen vemos cómo se puede hacer un muestreo en zigzag. También, dependiendo del tipo de plagas, podemos evaluarlo colocando trampas dentro del cultivo. Por ejemplo, en la otra imagen vemos que hay una trampa con feromonas para atrapar diferentes especies de plagas. En la última imagen vemos una trampa casera para evaluar, en este caso, mosca de la fruta, que con este tipo de trampas podemos determinar si existe o no existe población para empezar a evaluar si pasa o no pasa el umbral de daño para empezar a hacer control. Aquí vemos otro tipo de trampa, que es una trampa con luz, para también hacer una trampa para otro tipo de insectos plaga, generalmente para los insectos voladores, para que queden atrapados allí y poder hacer una evaluación. Digamos que esto nos da una primera pauta para empezar a evaluar si debemos o no hacer un control. Este es como un indicio inicial, porque igual tenemos que hacer un monitoreo en toda el área, porque también, dependiendo del tipo de plagas, pueden haber focos que causen daño al cultivo. Dependiendo del tipo de plagas, hay plagas que no se diseminan por todo el cultivo, sino que empiezan en un sector. Entonces, si hacemos un estudio juicioso, podemos darnos cuenta de esto y tomar las decisiones a tiempo. El monitoreo siempre se debe hacer planeado. No hay que esperar a que ya hayan síntomas en las plantas, sino que se debe hacer un control evaluado de acuerdo al tipo de cultivo y a las plagas que más los insectos o enfermedades que más los afecten. También las condiciones climáticas nos ayudan a tomar este tipo de decisiones, porque, como sabemos, los insectos plagas atacan más en épocas secas, en épocas de verano, y las enfermedades, hongos, virus, bacterias, atacan más en épocas lluviosas o épocas de alta humedad.
imágenes vemos dos tipos de cultivos. En el primero es un cultivo de zanahoria, un monocultivo, y en el segundo es una plantación forestal. En cada uno las evaluaciones tendrán que ser diferentes. Por ejemplo, en el cultivo de zanahoria, como vemos, no aparecen otro tipo de plantas aquí. Entonces diríamos que la evaluación la haríamos solamente sobre el área del cultivo y sus alrededores para mirar si hay plantas hospederas de plagas o enfermedades que nos afectan en el cultivo. En la segunda plantación vemos que dentro del cultivo hay otras especies de plantas, entonces tendremos que hacer la evaluación tanto a las plantas de nuestro cultivo como a las que están alrededor de ellas, que pueden ser hospederos de plagas y enfermedades que afecten de manera tal vez más rápida nuestro cultivo. De igual manera se debe resaltar que lo importante es realizar siempre medidas preventivas de control, medidas preventivas tanto culturales como físicas, como biológicas, y ya en un extremo donde ya tengamos un nivel de infestación económico, sí aplicar medidas de control químico. Lo ideal sería no llegar a este punto, pero pues sabemos que en nuestras regiones es un poco complicado hacerlo. Sí se puede lograr, pero tiene que ser un manejo integrado, un manejo juicioso y un manejo responsable de todos los controles que podemos realizar. En estas imágenes vemos un muestrado de enfermedades en cultivos de arveja. Acá lo que se hizo fue un recorrido en el cultivo en forma de zigzag. Las imágenes son de las enfermedades encontradas. Se han evaluado las dos que son determinantes, que son las que se presentan en las imágenes, pues que obviamente afectan la calidad de nuestro producto final, que es el que realmente nos importa. Vemos en la segunda imagen que tenemos que hay un daño de este hongo, de esta enfermedad en las hojas. Aquí diríamos que no causa daño a nuestra producción, pero sí tenemos que empezar a hacer un control, porque si ya están nuestras hojas, muy probablemente llega muy rápido en este caso a las vainas, que son las que realmente nos importan. La proliferación de estos hongos es bastante rápida y generalmente bajo condiciones climáticas extremas de alta presión avanzan con mayor rapidez. Por eso es indispensable que este monitoreo, por ejemplo en este caso ya es un monitoreo tardío, lo debimos haber hecho antes para que no nos llegara a este umbral tan alto. Acá ya vemos que está bastante avanzada la enfermedad, y esto hace que tengamos un control poco efectivo, o sea, un control de un valor alto que puede que nos lleve a tomar la decisión de no aplicar nada porque nos va a salir. En este video vemos un cultivo de fresa en el que se está haciendo un monitoreo para evaluar el daño por Phytophthora. Aunque no es una enfermedad relevante en este cultivo, por las condiciones climáticas que hay en el momento se está presentando un grave infestación alta. Por ejemplo, acá no evaluamos la cantidad de la población. Como explicaba antes, acá lo que podemos evaluar es la cantidad de plantas afectadas, porque puede presentársenos que haya una o dos plantas muy afectadas, o sea que la población va a ser muy alta, pero van a ser solamente dos plantas durante el cultivo.
eso no haría que sea un umbral alto ni que se presente mucho menos un daño económico, un nivel de infestación económico. Entonces, en este caso lo que vamos a evaluar la cantidad de plantas afectadas. También podemos evaluar la severidad con que se presenta la enfermedad en estas plantas. Acá hicimos un tipo de muestreo en zigzag para cubrir toda el área de nuestro cultivo. Vemos que se presenta mucho la enfermedad. De acuerdo a la cantidad de plantas, podemos evaluar que la infestación pasa el umbral y por eso debemos tomar decisiones de control. En este caso estamos viendo que no nos está afectando directamente la fruta, que pues es digamos el producto final que nos interesa. Pero ¿qué pasa si dejamos avanzar esto? Resulta que este hongo está afectando, hasta ahora está afectando las hojas, pero si no hacemos ningún tipo de control puede llegar al tallo y hacer que la planta muera. Entonces obviamente si la planta muera pues ya no tendremos producción de frutos. Por otro lado, cuando ya el ataque es muy alto, que ya está en hojas y en tallos, también afecta a los frutos. Lo ideal es empezar a hacer un control cuando se pasa el umbral de daño en las hojas. Uno, para evitar que siga infestando toda la planta, y dos, para evitar que sigan afectando más hojas, más follaje, pues también de la cantidad de follaje que tenga la planta se podrá producir la cantidad de frutos. Digamos que también depende, porque cuando hacemos una fertilización a las hojas, estas envían los nutrientes a los frutos, que son los que realmente al final del ejercicio nos importan. Esto sería siempre lo más relevante en cuanto a monitoreo. De resaltar que siempre se deben hacer monitoreos a tiempo, siempre antes de que se presente un umbral o un nivel económico de daño. Buen día, cordial saludo. Mi nombre es Ángela Castro, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Este video se realiza para el curso Sanidad Agroforestal. El tema que voy a tratar es sobre el MIP, Manejo Integrado de Plagas. El manejo integrado de plagas es mantener el nivel de daño de enfermedades y plagas por debajo del límite económico aceptable, combinando varias formas de control. Definición del MIP, Manejo Integrado de Plagas. El MIP es una combinación de varias medidas de control de enfermedades y plagas. Antes de tomar medidas de control, es fundamental arreglar la situación de los cultivos para mantener la sanidad vegetal desde el punto de vista de la prevención de enfermedades y plagas. Es decir, la preparación del suelo, abonamiento, riego y drenaje. Además de arreglar la situación física, se requiere atención diaria para saber el estado del cultivo, la aparición de enfermedades y plagas. Esto se realiza por observación. Observar y dar atención a los cultivos son los elementos fundamentales para el MIP. El control de la población de plagas en el MIP es un aspecto muy importante debido a que microbios, organismos e insectos atacan a los cultivos, generando gastos económicos que pueden llegar a ser fatales. Igualmente, la idea con el MIP es salvar la cosecha y evitar los gastos económicos. En otras palabras, el MIP, ya sea por control biológico, control ecológico o por manejo de diferentes métodos, trata de ayudar al cultivo y a quien lo cultiva. ¿Cómo? Pues previniendo. ¿Previniendo qué? Previniendo pues las plagas, las enfermedades, los daños por el clima. Esto se realiza bajo ciertos métodos de control
y seguimiento que deben ser juiciosos, ya que generalmente a los cultivos llegan las plagas a los principios no solamente de las cosechas, ¿sí?, sino también de la parte cuando están en plántulas, o sea, la primera etapa de vida del cultivo. Es importante que también se suministre adecuadamente los fertilizantes, los fungicidas. ¿Por qué? Porque si aplicamos demasiado estamos no solamente dañando al suelo, sino dañando nuestra salud. Aspectos importantes a tener en cuenta también es la parte de que no todos los suelos son iguales, que se debe aplicar de acuerdo al suelo, de acuerdo al clima, de acuerdo a la cosecha que nosotros estamos, o al cultivo que nosotros estamos manejando. Bueno, básicamente es eso. El control biológico lo que nos está indicando con respecto al MIP es a enseñarnos a manejar diferentes plantas e insectos que contrarrestan a los insectos dañinos y que nos ayudan a manejar de una manera más sana y ecológica dichas plagas. Igualmente también hay que saberlos controlar desde cierto aspecto, ya que se pueden volver en contra de nosotros. Muchos lo consideran muy bueno y una buena oportunidad de acabar con los químicos. Sin embargo, esto debe de ser gradual y debe también de implementarse con mucho cuidado. En el MIP se aplican 3 etapas: prevención, observación y control. La prevención combina el conocimiento del cultivo, el ambiente y la plaga para aplicar estrategias que limitan ataques iniciales de los agentes plaga, malezas y enfermedades. La fenología es uno de los aspectos más importantes dentro del manejo preventivo de plagas. Este concepto se refiere a los cambios estacionales de los cultivos determinados por los factores físicos del ambiente y por mecanismos de regulación internos de las plantas. La susceptibilidad del cultivo al daño causado por plagas varía de acuerdo con su estado de desarrollo. El conocimiento de etapas fenológicas de un cultivo y su relación con las plagas que lo atacan permite mejorar la perspectiva del productor en la identificación de etapas claves para el control preventivo de plagas y de esta forma establecer métodos de control ajustados a cada situación. Un componente importante del MIP o manejo integrado de plagas es la observación, que se realiza por medio de muestreos para cuantificar el daño de las plagas o los agentes causados por microbios y daños climáticos. Esto con el fin de poder encontrar una herramienta importante para mitigar dichos daños. Existen diferentes tipos de metodología para erradicar los daños. Esto va de acuerdo a que si es una plaga, si es daño causado por el medio ambiente o si es daño causado por agentes microbianos. En todo proceso de muestreo, los elementos de la muestra deben escogerse adecuadamente de tal manera que los resultados que se observan en ella sean representativos del resto de la población a la que pertenece la muestra. Para ello, debe tenerse en cuenta que el tamaño de la muestra sea adecuado dependiendo de la homogeneidad de la población y que el diseño de muestreo permita que todos los miembros de la población tengan la misma probabilidad de ser seleccionados como parte de la muestra. Muchas gracias por su atención y hasta una próxima ocasión. Buenas tardes, estimada tutora y compañeros. En esta oportunidad y para este trabajo colaborativo me correspondió el tema de cómo aplicar el manejo integrado de plagas
según daños y enfermedades causados por diferentes plagas. Dentro del concepto de manejo integrado de plagas tenemos o se presentan algunas ventajas y desventajas respecto a los productos químicos. La agricultura de la actualidad depende mucho de los productos químicos. Sin el uso de estos productos es casi imposible tener cosecha en los cultivos. Los productos químicos tienen un efecto inmediato y pueden tratar enfermedades o eliminar insectos plaga con mucha eficiencia y sin utilizar mucha mano de obra. Sin embargo, los productos químicos tienen algunas desventajas, entre ellas la toxicidad que afecta a la salud no solamente de las personas que se encargan de la fumigación, sino de las personas que consumen los productos agropecuarios. El límite de daño económico aceptable y pauta de control. Para definir el límite de daño económico, tenemos que saber el nivel de daño mediante el monitoreo y el pronóstico de plagas y enfermedades, que es en su primera etapa de aparición. Lógicamente se requiere de una observación y investigación en campo para el monitoreo y acumulación de datos para el pronóstico. Este trabajo lo desarrollan organizaciones encargadas de sanidad vegetal con participación de los productores. A través de estos trabajos se define el umbral cuantitativo. Control de la población de plagas con enemigos naturales. Este es un elemento muy importante dentro del manejo integrado de plagas. Es el control de la población, incluyendo microbios causantes de enfermedades con enemigos naturales. En la vegetación natural se encuentra una enfermedad o plaga seria. Entonces es porque la vegetación natural se compone de una alta variedad de organismos. En consecuencia, una explosión de cierta especie de órgano impide automáticamente un bajo equilibrio del ecosistema. El manejo integrado de plagas, como se había mencionado anteriormente, es mantener el nivel del daño de enfermedades y plagas por debajo del límite económico aceptable, combinando varias formas de control. Las formas de control que se tienen dentro del manejo integrado de plagas son el control químico, el control mecánico, el control biológico, el control del cultivo y otras maneras como vacuna o antibiótico. El control químico. El control químico es una medida de control con uso de productos químicos. Es una de las medidas más efectivas y rápidas. Aunque el manejo integrado de plagas tiene como objetivo reducir el uso de productos químicos, el control químico mantiene su posición como una medida de control más segura y inmediata. Básicamente el control químico se utiliza como última medida. Lo que se busca es no afectar el equilibrio del ecosistema o del medio ambiente. Entonces se utiliza como una de las últimas medidas para el control de plagas y enfermedades, ya cuando los cultivos se encuentran en altas proporciones de infestación. También se deben tener algunos cuidados a la hora de manejar los productos químicos. Hay que leer muy bien las instrucciones y las etiquetas para seguir muy bien los procedimientos a la hora de utilizar los productos. Utilizar los utensilios de protección personal como guantes, mascarilla, gafas, entre otros. También se debe tener en cuenta algunas pautas como fumigar a favor del viento y no contra el viento, porque esto puede afectar también a la salud de la persona que se encarga de la fumigación. Guardar bajo llave en un lugar seguro los productos fuera al alcance de los niños. Lavarse muy bien las manos y las partes de contacto después de la fumigación. No tomar bebidas alcohólicas durante los procesos de fumigación.
y acudir al médico en caso de una intoxicación, que es lo primero que se realiza. También tenemos el control mecánico. Dentro del control mecánico tenemos la eliminación manual. Es una de las técnicas más inmediatas de control de plagas. Se realiza básicamente durante la primera etapa de gestación. Un ejemplo son los pulgones, la oruga del repollo, la mancha o marchitamiento, la cual se nota por observación y la parte infectada en un lugar fuera del huerto o se arroja fuera del huerto. A veces se debe tener cuidado porque algunas orugas se pueden picar a la persona con las espinas y causarle un dolor de iniciación muy agudo. También el control de la temperatura. La temperatura tiene varios efectos sobre la vida de los organismos. Por ejemplo, los insectos usualmente no se mueven por debajo de los 20 grados centígrados. Y por el contrario, los insectos y nematos mueren con temperaturas superiores a 60 grados centígrados. Entonces ellos básicamente se mueven entre los 20 y los 60 grados centígrados. Esta sería una de las técnicas de control mecánico que se podría utilizar, es el estar pendiente, digamos, del control de la temperatura. El agua también es un elemento fundamental apto para los cultivos. La inadecuada cantidad de agua puede resultar o ser una debilidad para los cultivos y aumentar la susceptibilidad a las enfermedades. O el exceso de agua también puede causar pudrición a las raíces y algunas enfermedades. Entonces es muy importante también manejar lo que es las proporciones de cantidad de agua en las plantas. Otro método que se utiliza en el control mecánico son los métodos de barrera. Se pueden construir barreras con materiales, por ejemplo madera, ramas, plásticos, entre otros. Esto para evitar que si, digamos, mi vecino tiene problemas por plagas, entonces estas barreras me van a proteger de esas plagas y no van a tener mayor incidencia en nuestros cultivos. Otros métodos son las trampas. Las trampas, además de utilizarse para alejar a los insectos, también se utilizan en los monitoreos para determinar la cantidad de insectos o la especie que es más o que más ataca el cultivo. El otro método de control de plagas y enfermedades es el control biológico. Dentro del control biológico tenemos lo que es el predador, que es un animal que se come a otro animal. En los huertos existen varios predadores, entre ellos las arañas, avispas, las hormigas, los chinches y las mariquitas. Las más comunes son las arañas, que obviamente son las que se comen la mayoría de los insectos. Otro tipo de control biológico son con parásitos. Los parásitos son organismos que entran al cuerpo, o sea, un endoparásito en el organismo de otro y lo habitan en la superficie y se lo comen dentro del hospedero. Competidor. Los competidores son microbios que compiten con otros microbios e impiden su crecimiento. Un ejemplo es el hongo de Trichoderma, que compite con otros hongos por el espacio del suelo, por los nutrientes presentes en el suelo. Otros organismos de control biológico son algunas especies de hongos que producen una estructura parecida a un lazo. Esta estructura atrapa nematos y al atrapar a los nematos se alimenta de ellos. A base de este hongo se desarrollan muchos productos de control biológico para combatir estos nematos. Otro método o control que está dentro del MIP es el control del cultivo. Dentro del control del cultivo tenemos lo que es la rotación de cultivos. Muchas plagas y enfermedades aparecen con frecuencia cuando un cultivo se repite bastante o que se trabaja bastante con un cultivo en un mismo sitio. Entonces
la rotación de este cultivo es muy importante porque va a hacer que la plaga no tenga la misma incidencia siempre, o manejar lo que son los policultivos. Plantas compañeras son unas plantas que tienen un efecto, y es que a través de secretan algunos olores. Esto repele también a algunos insectos, entonces lo cual beneficia también al cultivo como tal. La eliminación de malezas. A las malezas les gusta hospedar a muchas clases de insectos, y por lo general la mayoría de los productores lo que hacen es erradicarlas, pero con herbicidas. Entonces lo que hace es erradicar totalmente las malezas, y no nos damos cuenta que también existen agentes benéficos o insectos o microbios que nos aportan cosas buenas en los cultivos también. Bueno, otros serían los plaguicidas naturales. El aceite es uno de los más utilizados. El aceite puede matar insectos, destapa el sistema de la tráquea. El aceite agrícola es un producto que se prepara en la fumigación con máquina como un tipo de insecticida. El licor también es muy utilizado como plaguicida natural. El alcohol puede impedir el crecimiento de hongos y bacterias, por esta razón se utiliza bastante como un desinfectante. El vinagre. La acidez del vinagre también impide el crecimiento y la multiplicación de hongos y bacterias. La condición ácida se puede crear con la fumigación de vinagre diluido. La concentración del ácido varía dependiendo del tipo de vinagre. Ají y ajo. El ají tiene una sustancia que se llama capsina. Esta sustancia picante tiene un efecto repelente para algunos insectos como el gorgojo y el pulgón. Vacuna y antibiótico. Al igual que el ser humano, existen muchas vacunas y antibióticos para los cultivos agrícolas. La vacuna se prepara con la mutación de un virus que no tiene efecto patógeno, sino que se inocula para que tenga anticuerpos al virus patógeno. Bueno, agradezco a todos por su atención prestada, espero que este video les haya gustado, y nada, agradecer a los compañeros y a nuestra tutora por todo el apoyo y el esfuerzo que se realizó durante el semestre. Muchas gracias por su atención. Buenas tardes, director y compañeros de curso. Antes de entrar en materia, debemos definir el concepto de sanidad agroforestal. Es el conjunto de servicios, técnicas y acciones orientados a presentar y proteger los recursos agrícolas y forestales, en especial sus productos y subproductos de agentes que puedan causar daños. ¿Cómo aplicar el manejo integrado de plagas según daños y enfermedades causados por el clima? Según la FAO, las plagas, los patógenos y las malezas causan la pérdida de más del 40% del suministro mundial de alimentos. Tal vez no sea factible contener algunas plagas y enfermedades que se propagan con demasiada velocidad. Habrá que crear nuevas prácticas agrícolas, diferentes cultivos y variedades de animales, así como desarrollar los principios del manejo integrado de plagas para contribuir a frenar la propagación de estas. Causas principales. El cambio climático está modificando la distribución de las plagas y las enfermedades en los animales y las plantas. El mal manejo de los cultivos, sumado a los cambios ambientales, ha contribuido al incremento de brotes de plagas y la resistencia de las mismas. La falta de conocimiento sobre las plagas y enfermedades
ha conducido al uso común de agroquímicos como única alternativa. Recomendaciones generales. Variedades resistentes al ataque de plagas y enfermedades. Prácticas culturales efectivas. Saneamiento de los predios. Monitoreos permanentes en campo. Protección de los enemigos naturales de las plagas. Reducir el uso de insecticidas químicos. Usar insecticidas botánicos como repelentes, feromonas y reguladores. Y aplicación de los manejo integral de plagas de manera sostenida, organizada y extensiva. Muchas gracias.
Chao.